Hola, buenos días. ¿Cómo están? Disculpen la demora, es que tuvimos un problema con Zoom, entonces, bueno, tuvimos que coordinar con el profesor para hacer la apertura en la sala. Así que voy a deshabilitar acá, admitir a todos. Vamos a la sala de espera para que puedan conectarse. Muy bien. Bueno, mientras se van conectando, les voy a contar, o así repasamos, si ustedes me corrigen, de los trabajos que recibí hasta el día Profe, buenos días. ¿Puedes aguardar un minuto? Por lo menos pues estamos todos entrando y estamos llegando tarde, que recién no te dio permiso. No voy a empezar todavía, voy a repasar los trabajos que recibí para ver si hay alguno que me haya enviado y que yo no lo haya visto. Por lo general les respondí a todos, así que Ah, si hay algún bueno. que recibo es porque no lo vi en spam, no me fijé si había llegado alguno, pero recibí los resúmenes que habíamos quedado del grupo 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10. Después hay uno de Milagros Leite que lo mandó, pero no está identificado cuál era el grupo en realidad. No sé, El grupo uno también mandó, profesora. Milagro Leite lo mandó, No, Sí, lo el grupo mandó, 9. 9, está, porque ese Milagros, no lo tenía identificado. pero le llegó no. al mail del profesor, creo. Exacto, sí, porque me lo reenvió profesor, sí. Está perfecto, pero no me decía cuál era, entonces quería confirmar que Ah, estaba bien ese. Y el uno me dice que no. Lo mandó Lucas. Ah, ok, sí, me acuerdo y le contesté. Así que ahora revisando no lo anoté simplemente, pero me acuerdo, sí, el mail de Lucas. Y ahí quedó el 5 que no sé si lo mandaron. No recuerdo haberlo visto. Es el único que no tengo anotado. El Eh, 5 estoy hablando con los compañeros ahora para mandártelo. ok, entonces solo faltaba ese. Recuerden igual que esto era simplemente para tener la constancia de quiénes participaron, quiénes expusieron los argumentos en general para poder hacer después tenerlo en cuenta para la calificación final, pero no va a ser que no se va a recibir una calificación en particular por el trabajo. Era simplemente un resumen y la constancia de quienes trabajaron en cada equipo. Así que con esto, a ver, ¿cuántos andamos? Creo que ya estamos todos, los que estamos casi siempre, ¿no? Bueno, los chicos del grupo 10 que quedaba a exponer hoy, si están presentes, Sí, ¿sí? sí. ¿Cómo lo van a presentar? Yo voy a presentar los argumentos en contra Bárbaro, Paula. y mi compañero va a presentar los argumentos a favor. ¿Quién? A ver, si, no Acá, si lo Andrés. pasa. Andrés. Ok, perfecto. Bueno, entonces si les parece bien, ya estamos ahora unos minutitos, esperamos para que se conecten. Empezamos con esto, después hacemos como unas consideraciones generales y podemos evacuar alguna duda que les haya quedado y ahí ya pasamos al otro tema. ¿Sí? Así que, bueno, entonces ahora vamos a escuchar al grupo 10, María Paula y Andrés. Bueno, voy a comenzar yo con los argumentos en contra, diciendo que nosotros empezamos viendo el punto sexto de la propuesta irrevocable, en donde dice: los oferentes se comprometen a respetar el plazo de esta opción, no ofreciendo el bien objeto del presente durante este plazo. En realidad, los oferentes no ofrecieron el bien, sino que les llegó una nueva propuesta. En dicha propuesta irrevocable no se observa abuso por parte de los oferentes, ya que los mismos, de acuerdo con el punto quinto de la propuesta irrevocable, fijan un plazo máximo, es decir, un plazo del contrato. Precisamente en la confección de un contrato, las partes suelen acordar que su vínculo tenga un plazo determinado por motivos varios. Dos de las principales razones son las siguientes. Una es la libertad, donde las partes no desean obligarse indefinidamente una con la otra. Por este motivo, fijan una duración determinada.
sabiendo que cuando ésta se cumpla pueden renegociar su acuerdo si existe voluntad de continuar su relación económica. Aparte, la razón es que durante la vigencia del contrato, las condiciones de mercado, la posición de cada una de las partes y sus intereses pueden haber variado. Realizando dicho análisis, las partes pueden querer continuar con el contrato o terminarlo y buscar otros acuerdos con terceros. La otra razón es la seguridad, en donde las partes desean acordar un plazo mínimo para tener certeza de que durante la vigencia del acuerdo las condiciones pactadas no van a cambiar. Esta razón es muy importante cuando una de las partes tiene que hacer una inversión importante para poder prestar un servicio o proveer un producto a la contraparte. En este caso, la única manera de que dicha inversión sea rentable es asegurarse la provisión de dicho servicio o producto por un plazo determinado. Y por último, partiendo del artículo 1262 del Código Civil, en donde dice: no habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta de una de las partes haya sido aceptada por la otra. Analizando el punto tercero de la oferta de venta, aplicaremos dicho artículo. En el mismo punto nos muestra el precio total de la compraventa y nos aclara que en el acto de otorgarse el boleto de reserva se aceptará la oferta de venta. Es decir, los oferentes aceptarían el contrato recién cuando se realice el boleto de reserva. Previamente a dicha reserva no se perfeccionará el contrato. Muy bien, muchas gracias, María Paula. Ahora vamos a escuchar entonces a Andrés. Bien, yo soy el encargado de defender este documento y lo voy a hacer en 3 partes y lo voy a resumir en 3 minutos, 1 minuto cada una. Primero, cuando se firma este documento, lo que hace el oferente, en este caso, lo que hace es adquirir una obligación de no hacer, es decir, de no revocar la propuesta. Y el carácter de irrevocable se da con consentimiento de ambas partes en este documento, con un agregado, y ese agregado es que el optante, el que obtiene un derecho potestativo, lo hace en virtud de aceptar o no la oferta. Cito textual el 1294, por lo menos en su parte medular, que dice: las partes pueden, por mutuo consentimiento, subrayo mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por los contratos, y después sigue agregando: y puede también, por mutuo consentimiento, revocar los contratos por las causas que la ley autoriza. En este caso, resulta muy evidente que no hay consentimiento por parte del optante para extinguir la obligación de no hacer. Es más, lo que existe acá, y esto lo digo en forma contundente, que hay un consentimiento del oferente para facilitar la creación de un segundo contrato, para lo cual el optante está en plazo de aceptar o no la oferta, y cuando lo haga, ahí sí, cuando haga uso de esa opción, ahí sí se va a perfeccionar lo que es el segundo contrato. ¿Bien? Segunda parte de la defensa. Dice el 1664 del Código Civil, voy a leer la parte medular, la que nos interesa a nosotros: la venta de bienes inmuebles, servidumbres, censos, y la de una sucesión hereditaria no se considerarán perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Pero después agrega: no obstante, la promesa de compraventa de inmuebles hecha en instrumento privado da acción para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios en caso de no incumplimiento. Acá inferimos que resulta muy evidente que hay una promesa de venta, en este caso por parte del oferente, y que el optante está, como dijimos anteriormente, en plazo para aceptarla o no, y en caso de que la retire el oferente, va a tener que hacerse cargo de esto que recién leía, de daños y perjuicios. Y concluyo con el tercer punto, el último, que entendemos es el más relevante, el más importante, que habla del fundamento de este papel, la existencia de este documento, la razón de ser, por qué existe este documento, para qué está. Y ahí entendemos que el núcleo principal es que el oferente ya renunció a su potestad de revocar la oferta, ¿sí? A partir de la existencia de este documento, el futuro comprador, en ejercicio de su derecho de opción, lo que hace es poder aceptar o no la oferta, y el oferente, en este caso, no está legitimado a retirarla. En ese sentido, esto sería ineficaz y estaría totalmente en contra con lo que decía anteriormente, la razón de ser de esta oferta irrevocable de venta. Gracias.
Perfecto, excelente. Te sobraron 2 segundos, Andrés, así que estuviste, pero bien, Estuve practicando porque siempre me pasaba a 4 o 5 minutos, así que... bien utilizado el tiempo. No, eso está bueno porque a veces está bien utilizar como tienen un tiempo, que sea todo el tiempo, no pasarse, pero controlar, saber más o menos en el timing que uno va llevando en la exposición, que bueno, me falta poquito para tener un margen, digamos, para eso, para terminar a tiempo, ni terminar con un minuto, que no sobre un minuto, y tampoco bueno, terminar pasados porque vamos a estar, nos van a cortar cuando exponemos así. Entonces, estuvo muy bien, muy seguro. También a veces, esto es como un consejo a nivel personal, cuando uno va a exponer, esa semblanza o la convicción de que lo que estoy diciendo es lo correcto, más cuando, por ejemplo, estoy en una audiencia y quiero convencer al juez de que mi punto es el que tiene la razón, digamos, o el que tiene que prevalecer. Está bueno siempre sonar, o sea, así, con convicción, bueno, de que estos son los argumentos, por más de que a veces por dentro pueden dudar y decir, bueno, no creo que sea tan así, creérsela de que realmente es la postura o la tesis, la de ustedes, la que debe prevalecer. Yo en ese sentido, doctora, simplemente, porque me pareció interesante esto que plantea, una cosita bien cortita. A mí lo que me llamó la atención, esto lo tratamos en el taller de procesal, es que hoy los abogados no tienen mucho espacio para moverse. Yo decía, capaz estamos contaminados con lo que observamos de Estados Unidos, en donde hay estrados y lugares de juicio donde el abogado puede mover. Entonces, esto no permite, me parece a mí, no permite el tema del gesto corporal, ¿no? La seguridad, la convicción uno la mantiene si se puede caminar, puede mover los brazos. Acá por lo menos los que vimos, los jugados que vimos, están todos bastante acotados en cuanto a espacio, me parece. Sí, no sé qué experiencia, perdón, igual ahora vamos, Victoria, que ha levantado la mano. ¿También querés hacer un comentario en este sentido? Y ya aprovechamos y comentamos el tema No, de en realidad, sí, en realidad lo que quería consultar en realidad era respecto a la defensa que nosotros no pudimos hacer la vez pasada. No sé si se acuerda. Que si Sí, lo que había hacemos con el preparado. trabajo que le mandamos ya queda. Porque en realidad nosotros lo mandamos igual. Sí, yo lo vi, pero lo quieren exponer, sí, por supuesto. Es que Como es el usted momento. quiera. Yo Como usted quiero, sí, quiera. yo quiero, sí, si lo prepararon. Sí, Voy a sí. hacer, mientras se preparan, un comentario también de lo que decía el compañero. Recuerden, nosotros tenemos una formación a veces, o estamos pensando en el abogado litigante más tradicional que va al juzgado, pero ustedes recuerden que si bien esas instancias de nuestro Código General de Proceso no establecen del todo una instancia que sea absolutamente oral, sino que es algo mixto, tenemos instancias, y como les comentaba la vez anterior, nosotros tenemos, por ejemplo, una norma que establece que los alegatos de bien probado al final se concluye de forma oral, y sin embargo es una cuestión práctica. Después de los juzgados los reciben por escrito y casi nunca se exponen de forma oral, pero el CGP establece que deba ser oral. Entonces eso, digamos, uno siempre tiene que ir preparado para esa instancia. Y segundo, les decía lo del ejercicio tradicional de la abogacía, pero nosotros hoy en día estamos también ante otros escenarios donde se plantean resolución de conflictos a través de otros medios alternativos, como puede ser el arbitraje, y ahí yo he participado en arbitrajes, digamos, pues se basan incluso en el CGP, que uno elige la norma del procedimiento, y sí se da la oportunidad de poder exponer oralmente para el abogado la defensa, y de llevar una defensa que está más basada también en la oralidad. Entonces, creo que lo necesario es que tengan las herramientas y que lo puedan también poner en práctica ahora para después no enfrentarse o no quedarse callados, incluso cuando hay que argumentar para un recurso en la audiencia, porque eso también es importante. Muchas veces hay recursos que tienen que fundarse en la propia audiencia para que se resuelvan en ese momento. Entonces, tener la destreza también de poder decir en pocos minutos lo que ustedes quieren. Siempre recuerden, transmitir lo que realmente la idea que yo quería transmitir. Eso es muy importante, pero eso para cualquier tema, también cuando responden las preguntas en los parciales,
siempre respondí lo que se me preguntaba, es fundamental, porque uno a veces se va por las ramas o quiere explicar o le da mucho contexto, y después decís, pero realmente contesté lo que se me estaba preguntando, realmente acá fundé en base a lo que yo, digamos, el argumento que quería exponer. Por eso es bueno practicar la capacidad de síntesis, porque nos enfocamos en lo que quiero realmente transmitir y decir, que es lo importante. El resto, bueno, podemos complementar, pero siempre es importante ir a la idea, ir al argumento que queremos exponer. Con esto digamos, al ser un taller práctico, nos tenemos estas licencias de poder comentar estos aspectos que son justamente de la práctica, y no es tan académico, digamos, estrictamente de la teoría, pero bueno, se da esta instancia de compartir experiencias de un lado y del otro. Entonces, con esto vamos a escuchar entonces, para cerrar las exposiciones, a las compañeras, que había quedado pendiente una parte de su exposición, y bueno, y vamos a después hacer este resumen de algunos temas del documento en particular que nos mandó el profesor, y en general de lo que es de la oferta irrevocable, de temas que ya han comentado ustedes, que están muy bien, pero a modo de resumen, ¿sí? Entonces, Victoria, ¿vas a exponer vos? Hola, ¿se escucha? No, Lucía, sí, a Victoria no, a vos sí, Lucía, te escucho. Ah, lo expongo yo, yo soy Dale, del grupo. buenísimo, genial. Te bien, escuchamos entonces y pongo el cronómetro. Dale. La defensa la hicimos con Florencia Barbosa, que no pudimos estar la clase anterior, entonces por eso lo exponemos ahora. Bueno, nosotras mencionamos la cláusula número 2, donde los oferentes se comprometían a mantener el monto estipulado para que se pudiera manejar ese monto y no otro, no pudiendo modificarlo. Así se mantenía el boleto de reserva. Después también mencionamos la cláusula número 6, donde los contrayentes de dicho contrato se comprometían a respetar el plazo y a no ofrecer el inmueble a otro precio y por consiguiente tampoco a otro posible comprador. Después hicimos mención a los artículos 1291 del Código Civil, donde dice que los contratos deben obrarse de buena fe, que generen una relación obligacional entre las partes, debiéndose cumplir. Por otro lado, el artículo 1352 menciona que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar a arbitrio de una sola persona, y eso fue lo que sucedió al no haber transcurrido los 20 días para la aceptación o la revocación de dicha propuesta. Se entiende que también por no haberse respetado el plazo puede ser sujeto por daños y perjuicios, ya que es la única manera de eximirse de responsabilidad, según la cláusula número 5, era si el señor desistía de dicha propuesta, que no sucedió, y entonces se entiende como síntesis que no se obró de buena fe, no se respetó las pautas del contrato, y más o menos va por ahí nuestra defensa. Bárbaro, bueno, muy bien, muchas gracias, Lucía. Quedan entonces completas las exposiciones de todos los grupos, y acá yo lo que les planteaba en la clase pasada era de analizar, ustedes cuando les llega un documento así, me paro a analizar primero qué es esto que estoy recibiendo, ¿verdad? Acá nos dice, oferta irrevocable como título, oferta irrevocable de venta. Ustedes saben que igual hay que ir al contenido del documento y qué es lo que se establece, porque el título no siempre puede coincidir o no necesariamente nos determina el nomen juris de lo que se pone encima del contrato, qué es de qué se va a tratar. Entonces vamos a analizar si surgen obligaciones de acá o no, que muy bien ustedes refirieron a una de las tesis, en el caso de las ofertas irrevocables, pero me gustaría ir a un paso más atrás, que es, ¿en qué nos encontramos, en qué momento del íter contractual de todo, desde la formación, ¿verdad?, hasta que se ejecuta el contrato, nos encontramos? Acá, ustedes claramente pudieron identificar que nos encontramos en la parte de formación del consentimiento, ¿verdad? Y ustedes ya saben que, bueno, la formación de consentimiento resume alguna oferta que debe llegar, ¿verdad?, tiene que recibirse, y después también recibirse la aceptación correlativa, ¿sí?, de esa propuesta que yo recibí. Pero ¿cuál es la particularidad de en este caso, y de esta oferta que se hace de forma irrevocable? Nos dice, acá vamos a remitirnos, como ustedes bien lo refirieron, al artículo 1265.
algunos de ustedes le hicieron mención expresa, en este caso, para fundar por qué la irrevocabilidad de la oferta, ¿verdad? Entonces tenemos que este artículo nos dice que hasta ese momento, bueno, hablándonos de cuándo se acepta la propuesta, está en libertad el proponente de retractar su propuesta, a no ser que al hacerla, y acá es la parte de la irrevocabilidad, al hacerla se hubiera comprometido a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato, sino después de deshecha la oferta o hasta que hubiera transcurrido el plazo determinado. Bueno, y acá está la cuestión de ¿qué estamos? ¿Frente a una obligación de no hacer, como mencionaban? ¿O en cambio es un acto unilateral en el que yo estoy abdicando, renunciando a un derecho que lo establece este artículo, que yo puedo hacerlo, ¿sí? Es esencialmente revocable, estamos ante una oferta, una propuesta que es esencialmente revocable, mientras que llega, ¿verdad? ¿Cómo? Silenciamos a Carolina Pérez. Bien, entonces, ¿qué sucede en realidad con esa libertad que yo tengo? ¿Es una obligación de no hacer o es un acto unilateral? Esas son las dos tesis. De hecho, creo que fue Irina la clase pasada también que preguntaba que como que no le había quedado claro de las dos tesis cuál aplicar. Bueno, acá en realidad son dos tesis que se plantean. Ustedes bien pueden utilizar una u otra. Creo yo que en realidad la que ha tenido más recepción doctrinaria de los autores locales es la de considerar que en realidad estamos frente a un acto unilateral, un acto jurídico unilateral, ¿sí? Que implica esa renuncia a la potestad que tiene el ofertante, el proponente, de revocar, ¿sí? Hasta que llegue, digamos, hasta que reciba la aceptación de esa propuesta. Entonces, esto se refleja, si ustedes lo ven, en realidad esta postura se refleja en este documento, justamente que se trate de un acto que viene, que proviene unilateralmente de las partes ofertantes, porque si ustedes van a la comparecencia de este documento, ven que en realidad no tiene una contraparte, comparecen, son todos ofertantes, ¿sí? Eso, digamos, desde el punto de vista subjetivo de quienes componen el documento, únicamente están los ofertantes, e incluso, y ya le voy a dar la palabra a Adrián, un tema que digamos, sobre el que no pusieron mucho énfasis y que también era importante, y eso lo destacábamos, el profesor cuando me compartió el documento me lo decía, cuando le tocó revisar este documento, que está en blanco la parte a quien designa, a quien dirige la oferta. Se dan cuenta que no dice nada, en realidad dice a favor del señor, y está en blanco. Entonces, al no haber un sujeto determinado, en realidad, acá es uno de los puntos que podría utilizarse para hacer caer el documento, decir, bueno, no está determinada a quién va dirigida esta oferta, y eso debería estar determinado. Pero, cuidado, no necesariamente tiene que ser aceptado, porque en realidad la oferta irrevocable, y por esto también sostiene la tesis de que es un acto jurídico en realidad unilateral, un negocio dispositivo extintivo simplemente, pero que no requiere la aceptación del otro. Por eso es que no estaríamos frente en realidad a un negocio obligacional, porque yo no necesito que la otra parte me acepte que va a ser irrevocable, yo simplemente renuncio a esa facultad que tengo de poder revocar la oferta. Vamos a ir contestando entonces las preguntas. Acá nos decían que pensaron que estaba tapado. Sí, Bueno, pensamos lo mismo nosotros del grupo, que como había borrado muchas cosas, que eso también estaba borrado a propósito. Claro. Igual, de todas formas, si ustedes ven en la cantidad, o sea, en las firmas, por ejemplo, no están las firmas tampoco, se tacharon ahí, las firmas están tachadas, pero son 4 firmas que son coinciden con las 4 personas ofertantes. Es decir, que por más de que hubiese estado igual designada la persona, ahí en realidad tenían un argumento menos porque estaba la persona determinada a quien se dirigió la oferta.
pero no. Ah, sí, hubo uno de los grupos que lo mencionó, sí. O sea, que habían mencionado que no estaba determinada la persona. Ahora que lo mencionan, sí, pero no estaba segura. Nosotros habíamos dicho que no estaba mencionada y que Sí. una de las que nos dimos ¿Hablando? cuenta era justamente porque solamente habían firmado 4, que eran los 4 gerentes. Ay, no, y Mía, sí. Exacto. Es que eso es uno de los elementos que, ahí dice, no pensé que estaba tachado, nosotros asumimos que el nombre estaba borrado. Sí, no, y lo de las firmas que mencionás también, que digamos que son las 4 firmas que coinciden con los 4 ofertantes. Ahora sí, perdona, Diane, que te dejamos para atrás. Sí. No, no, claro, no, pero en realidad el consentimiento que estamos hablando es de la persona que recibe, que va a recibir la oferta, que no está, que como bien también destacaba Mía, que no está indicado quién es la persona, entonces no tenés el consentimiento de esa persona. O sea, estamos hablando de quien recibe la oferta, de quien va a recibir, o sea, del destinatario. No, el causante no, porque el causante, acá capaz que hay una confusión de repente del texto, porque a veces no son felices, las redacciones son muy precisas. El causante no va a poder comparecer porque el causante murió, ya está muerto. Si es causante es porque ya murió. Cuando ustedes ven que es causante, ya está muerto, ya pasó a otra vida. Entonces, no va a poder. Eh, no, porque en la situación. Claro, no, la situación es esta, porque son los antecedentes. Esto viene, la propiedad de quienes ofertan, de quienes emiten esta oferta, la tienen en virtud de, ellos adquieren por modo sucesión, ¿sí? No es que lo compraron, no adquieren a través de una sucesión, por eso habla de los causantes y refiere en los antecedentes a los ofertantes son copropietarios del inmueble rural que se dirá, bueno, entre otros, en virtud de ser coherederos de, y de, eso sí está tachado porque son los nombres por eso está en negro, que es la diferencia del otro que estaba en blanco en realidad, el tachado. Son coherederos de fulanito y fulanito, en adelante los causantes, por eso es porque están muertos, y por eso son herederos porque adquieren la propiedad por modo sucesión. Entonces, ellos claro, porque después, dicen el 2, por documento transaccional celebrado el día de hoy entre los comparecientes y todos los coherederos de los causantes en las sucesiones, es decir, que ahí hubo un negocio, en realidad de transacción, que es anterior, que no tiene, digamos, que ver con la oferta en sí, sino que acá estamos hablando de que hubo una transacción entre todos los coherederos, que por lo que leo yo acá, no son estos 4, pueden ser, quizás eran 8 los coherederos.
de las dos personas causantes, de los dos que fallecieron, por una transacción, lo que dice ahí, celebrar el día de hoy entre los comparecientes y todos los coherederos de los causantes en las sucesiones, se acordó que se les adjudicaría por partición a los oferentes, o sea, estos 4, el siguiente bien inmueble. Esto quiere decir que puede ser que hubiese, de esas 2 sucesiones, de repente habían 2 inmuebles, ¿sí? Y por partición, que es decir, yo voy a después a ese patrimonio que está en indivisión, ¿sí? Que es todo de todos, lo voy a repartir y voy a decir, esto le corresponde a fulanito y esto le corresponde al otro. Entonces, uno puede transar en ese proceso, quizás había una partición judicial que se iba a dividir a través de la intervención judicial, bueno, se transa y dicen, bueno, yo te voy a adjudicar a estas 4 personas que hicieron la oferta, a los ofertantes, un inmueble, y a los otros coherederos de estos causantes, otro inmueble, y ahí ya dividimos el patrimonio, el patrimonio heredado, el patrimonio de los causantes. Igual esto, digamos que es un tema que, de sucesiones, que no sé si ya vieron o han tenido la materia, tampoco quiero ingresar en esto porque creo que los voy a confundir cuando en realidad ahora la idea es enfocarnos en la oferta irrevocable, pero se los mencionó para no dejar la duda, o por lo menos intentar despejar un poquito, aclarar la consulta de Adrián. Pero cuando lo estudien en sus sesiones, bueno, ahí lo van a ver mejor la parte de la partición y esto del acervo hereditario cuando las personas fallecen. Entonces, digamos, vamos a dejarlo para otro momento igual, para profundizar eso cuando tengan sus sesiones. Irina. Ahora sí, perdón. Tengo 2 dudas todavía. Con respecto a... Acá. Sí, con respecto a la ley de relaciones de consumo, ahí me entreveré un poco, me parece, y todavía tengo la consulta. La ley de relaciones de consumo, bueno, la ley de relaciones de consumo, primero, se aplica cuando hay una relación de consumo, que tiene que haber un proveedor y un consumidor, que están definidos en el artículo 1 y 2 de la ley, ¿sí? Entonces, en realidad, en este caso, Clara, este caso que se plantea aquí, no ingresaría en realidad, según mi análisis, en una relación de consumo, porque tendremos que, vamos a la definición de la ley, y nos dice cuándo estamos ante una relación de consumo, cuándo hay un proveedor de un servicio o de un producto. Entonces, esto es una relación entre particulares. Acá yo no veo que haya un proveedor, a menos que uno puede decir, en el caso de, incluso se discute si las inmobiliarias, por ejemplo, son proveedores de servicio inmobiliario. Digo, en estos casos que tenemos ofertas de inmuebles, pero acá las personas, si no se dedican profesionalmente a la compra y venta de inmuebles y hacer ese tipo de negocios, yo creo que no ingresaría dentro de una relación de consumo. Igual no está de más mencionar, si quieren buscamos la ley de relaciones de consumo para que les quede más claro, ley 17.250. Ya esto lo vieron, a veces se ve en responsabilidad en realidad en este semestre. En obligaciones, creo, depende del profesor de eso. En obligaciones a veces también, sí. Bueno, este dice de orden público, la ley, el 2, consumidores, toda persona física o jurídica que adquiera o utilice los productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo en función de ella. No, la que me interesa es el 3, es el proveedor. Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, en este último caso, bueno, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo. Y la relación de consumo, que es el vínculo que se establece entre el proveedor que a título oneroso provee el producto o presta un servicio a quien lo adquiere o utiliza como destinatario final, aunque en realidad también se dan en temas que no son onerosos, también son gratuitos, como las muestras, por ejemplo, gratuitas. Estos son, bueno, nos vamos a ir de tema. A mí me gusta el tema de consumidor, por eso me como colgando con el tema. Pero no quiero perder igual el eje, el foco de la clase de hoy. Entonces,
digamos, con estas definiciones, Irina, para concluir, yo creo que no es este caso no es una relación de consumo, pero no está mal el punto y está bien identificado porque la ley de relaciones de consumo también fija, hay normas específicas que integra la publicidad, por ejemplo, la oferta de los productos o servicios es vinculante, es decir, que aceptado por el consumidor va a integrar el contrato que va a surgir entre ellos, ¿sí? Eso que él ofertó lo va a vincular. Pero cuidado porque sí puede ser revocado. También la ley establece los mecanismos por los cuales puede ser revocado, que si no me falla la memoria, tiene que ser por el mismo medio, por ejemplo, que se publicó, si es una oferta televisiva, tiene que ser la revocación por televisión. Y ahí, bueno, informar claramente, brindar siempre toda la información al consumidor, pero si ya recibo una oferta, si ya recibo una aceptación, perdón, de un consumidor, ya digamos, se va a perfeccionar ese contrato y va a integrar la oferta, las condiciones que integraron la oferta, integran después el vínculo contractual, las obligaciones que va a asumir frente al consumidor. No va a poder decir no porque yo después lo revoqué. ¿Sí? Pero eso en general también funciona como en general en la formación del consentimiento y del contrato en general. Y después tenías otra pregunta, ¿no? Eran dos, Irina. Sí, y la otra pregunta es, en el caso de que decimos, bueno, no es revocable, ponele, ¿no? Sí. Bien, ¿qué pasa si no lo cumple? Bueno, qué buena pregunta. Acá, ¿qué sucede si no lo cumple? Acá va a depender de, como hablamos, la tesis que yo quiera seguir y lo que voy a sostener que es la oferta irrevocable. Si yo digo que es un incumplimiento de una obligación de no hacer, me va a deber el contrato. Las dos diferencias de efectos, digamos, es que en ese caso, con esa tesis, el contrato va a estar incumplido, ¿sí? Es decir, yo voy a tener después un incumplimiento o una obligación y voy a poder pedir los daños y perjuicios, ¿sí? Por la obligación incumplida de no hacer. Entonces, exacto. Pero, si me voy en realidad a la otra tesis, que como yo les mencionaba, es en realidad la que, si yo estoy frente a una oferta irrevocable, porque ahora les voy a decir la diferencia con el contrato de opción. Entonces, si yo estoy en esta oferta que yo emito unilateralmente y que no requiere aceptación, en realidad del destinatario, yo mismo renuncio, esto que les decía de un negocio jurídico dispositivo en sentido extintivo de ese derecho que yo tengo a revocar, en realidad la diferencia ahí es que no se forma, el otro se formaba el contrato, acá en definitiva, les voy a decir, en la práctica hay que ver qué pasa con el objeto de la oferta, después si yo se lo dispuse y se lo vendí a un tercero, si ese tercero fue de buena fe o de mala fe, pero en definitiva en la práctica termino reclamando también los daños y perjuicios que me pudo haber generado. Pero no se anula el contrato con el otro. Bueno, lo que pasa es que hay que ver justamente si el que compra, si se dispuso o no, es de mala fe, y yo puedo pedir que haga la devolución del objeto y pedir una nulidad y que eso vuelva al estado anterior, o si está de buena fe no me va a quedar otra, en realidad simplemente que pedirle los daños y perjuicios. Pero, ya que me voy un poco por las ramas, y no, listo, y que si yo en realidad, bueno, si estoy en el plazo para la oferta, y el otro me dice, no, la voy a hacer ahora, lo voy a revocar, no voy a hacerlo irrevocable, esa extinción de mi derecho ya no lo voy a hacer, lo quiero, bueno, revocarlo irrevocable, en realidad si yo ya acepté, no va a poder, el contrato ya se forma, en ese caso, si yo emití la oferta y ya le llegó, ahí sí voy a tener formado el contrato, y ya el otro va a tener en realidad que cumplir, y si no va a ser un incumplimiento no contractual porque el contrato ya se cumplió, ya se perfeccionó. El contrato ya se perfecciona cuando se recibe la aceptación del destinatario. Entonces, en un caso en realidad vamos a tener que va a deber los daños y perjuicios y que el contrato
no se va a formar, y en el otro caso, si tengo la aceptación, se recibe, se forma el contrato, por más de que la voluntad después del otro sea querer revocar la oferta. Porque si en la medida en que el otro ya la recibió y emitió su aceptación y yo lo recibí, el contrato se perfecciona ahí. Y hay un tema, pero hay un tema que no es menor y que está buena la pregunta porque me estaba olvidando de mencionarlo, que esto sí, varios, recuerdo que lo mencionaron en sus exposiciones, que es el tema de las solemnidades que tiene que revestir también tanto la oferta como la aceptación, porque en este caso es un inmueble, y como ustedes bien señalaron, tienen el artículo 1664, que el 1664 establece la solemnidad de la escritura pública en el caso de los inmuebles, compraventa de los inmuebles. Entonces se considera que como el contrato se perfecciona con la oferta y la aceptación, tienen también que revestir estas para perfeccionar el contrato válidamente las solemnidades que requiere ese objeto en particular. Y en este caso, como es un inmueble, otros de los cuestionamientos que se podía hacer, y que ustedes bien lo hicieron, es si este documento de la oferta irrevocable que mandó el profesor está en escritura privada. Entonces, en realidad debió estar en escritura pública. Esa puede ser también una crítica, y también cuando se haga la aceptación debería estar en escritura pública para que se perfeccione el contrato correctamente con las solemnidades que se exige para la compraventa de inmuebles. Bien, ahora sí, Carolina, perdón que te hicimos esperar. Yo le quería hacer una consulta. En el caso de que se opte por la tesis de la renuncia, ¿no? De que renuncie a la facultad, y yo celebro igualmente el contrato, por más que no sea eficaz, con otra persona. Si la persona con la cual yo tenía esta propuesta irrevocable finalmente no acepta la propuesta, ¿hay una legitimación superviniente en el contrato que no era eficaz en su momento, o tendría que celebrar otro contrato? No, yo creo que no necesariamente se tendría. El tema es, para la oferta, es mantener ese periodo para la aceptación que yo le estoy dando al destinatario. Por eso es que en este caso, al no haber un destinatario de la oferta concreto, digamos, no tengo la persona frente a la cual yo estoy renunciando a eso, pero es frente a esa persona en concreto. Por eso tendría que estar identificado, pero no sobre el resto. O sea, no va a aplicar para todo, para el resto de las personas. Va a aplicar esa revocación respecto de ese destinatario, que es el que después es el que tiene la facultad de aceptar o no, y es el que, en el caso de que acepte, ahí sí va a obligarme, porque voy a perfeccionar el contrato con esas condiciones, pero no respecto a otros. Entonces, en la medida en que el otro no acepta, se pone un plazo justamente para hacer caer la irrevocabilidad. Entonces, digamos, puede ser discutible, yo entiendo que no, en la medida en que no se acepte. A ver, ¿hay alguien por el chat? No, porque en realidad acá no hay cesión de derechos hereditarios. Alguien pregunta en el chat si es una compraventa de una sucesión hereditaria. En realidad no se compran, o sea, es cuando yo tengo bienes que provienen de una sucesión, en realidad yo los adquiero, como puedo adquirir por compraventa, pero los adquiero por un modo distinto. Ustedes ya saben, los modos de adquirir el dominio por sucesión. Y entonces yo lo que voy a adquirir es el inmueble en este caso. No adquiero, no es una cesión de derechos hereditarios, que eso digamos, es otra cosa diferente. No es lo mismo la cesión de derechos hereditarios. Capaz que acá los confunde, bueno, el tema de no haber tenido todavía cursado sucesiones puede ser un poco confuso, sí, por dónde proviene, pero eso no se preocupen, porque para los efectos de lo que estamos estudiando ahora de la oferta irrevocable, no, o sea, no se preocupen si proviene por sucesión, si es que cuál fue el modo de adquirir ese dominio, la propiedad, ¿sí? ¿Adrián?
No, claro, exacto. Exacto. Sí, queda un poco más claro. Sí. Vos sabés que sí. Por lo que tengo entendido, incluso fue eso. Exacto. Exacto. Sí, sí. Exacto. Porque todavía no sabía eso, de cuáles son las condiciones. Exacto. Exactamente. Sí, es por eso, quedó en blanco por eso, y bueno, después se planteó toda la duda de cuando ellos reciben una oferta por otro, o sea, digamos, por fuera de este intermediario, de decir que el otro completa el nombre en realidad de la persona, y que lo guíe porque todavía todavía no habían transcurrido los días los 20 días que establecía acá, que decía del 9 de julio del 2022 al 29 de julio del 2020. Y siempre pasa. Sí. Exactamente. Sí, viene por ahí. Muy bien, bueno, ay, nos queda media hora y yo pensé que íbamos a tener más tiempo. Bueno, vamos a saltar entonces al otro tema porque si no, no nos va a dar el tiempo y tenemos que ver un expediente hoy. Para el tema de enriquecimiento sin causa, que es el que vamos a revisar en lo que queda de la clase de hoy y en la que viene, nos parece importante hacer referencia porque si bien es un cuasi contrato subsidiario y es residual al resto de las alternativas que ustedes van a tener para hacer efectivo el reclamo, ya sea de daños y perjuicios o para, digamos, resarcirse en el caso de que estén frente a una situación de daño o de disminución patrimonial, porque en este caso estamos ante una disminución patrimonial, en el enriquecimiento sin causa, es importante porque yo creo que tienen que ver cómo en la práctica se analiza y cómo se aplica, porque un error en cómo plantean la demanda o cómo plantean este accionamiento les puede llevar en realidad a perder la demanda. Entonces es importante que lo tengan presente en la práctica cómo funciona, porque muchas veces se habla como muy libremente o sin mucha responsabilidad de decir, no, esto es un enriquecimiento sin causa, y después se van a encontrar con situaciones como las que vamos a ver en este expediente. No quiero decir acá que el colega o las personas que actuaron hayan actuado mal en este caso, les digo simplemente para que vean también o sea, está muy bien planteada la demanda, realmente, analiza todos los puntos del cuasicontrato de enriquecimiento sin causa y lo compara con otros institutos que pueden ser aplicados, pero su tarea frente a esta demanda va a ser elaborar los argumentos para contestarla. ¿Sí? Así que se van a enfrentar a un reto bastante difícil porque, como ya les anticipo, está muy bien planteada la demanda, pero no se asusten, porque ustedes ya tienen los elementos para poder analizar si efectivamente es un enriquecimiento sin causa o si, bueno, es otra las vías para reclamar la pretensión de este actor. Yo escaneé, les cuento, los expedientes judiciales son de regla públicos, ¿sí? Es decir, ustedes, esto quizás ya lo vieron también en procesal, ustedes van al juzgado y en la medida en que el expediente no tenga una reserva especial, los expedientes los pueden consultar, los pueden pedir, los pueden ver, analizar, mirarlos y ver toda la información que ustedes quieran. Así que en función de esa regla de la publicidad de los expedientes, yo saqué copia de todo este expediente, que es bastante reciente, por eso lo quise compartir con ustedes. Es un accionamiento del 2017 que se resuelve ahora en el 2020. Para no estar viendo cosas de enriquecimiento sin causa, eso que miramos tipo no sé, el año 2000, que parece que fue ahora nomás, pero ya hace 20 y pico de años. Entonces, a veces los criterios jurisprudenciales en ese tiempo van cambiando.
En EVA, a ver si lo pueden ver, si no se los comparto acá en el chat, lo van a encontrar como demanda. Voy a ver si se los puedo enviar porque es bastante pesado, son los documentos. En la parte de materiales, en el bloque 3, dice demanda, enriquecimiento sin causa, y después tienen prueba de la demanda, parte 1, parte 2 y parte 3. Y no se asusten, pero son 200 fojas en total. Lo que me parecía también bueno para que ustedes vayan interiorizándose con el estudio de una demanda y para contestar, es que tuvieran la prueba. Porque muchas veces nos pasa también en esos talleres que nosotros vemos las sentencias y vamos directamente a analizar los argumentos que utilizaron los jueces, pero nos quedamos sin ver efectivamente qué era lo que tenían, o sea, la prueba, que analizar, cómo la valoraron, cómo se presentó, que eso también son elementos importantes, porque más allá de los argumentos que utilicemos, también la prueba de lo que estamos solicitando y lo que estamos sosteniendo va a ser lo que en definitiva nos lleve a veces a ganar o perder un juicio. Entonces, creo que para hacer un correcto análisis de las sentencias es importante ver todo y verlo con la prueba y ver los argumentos que utilizó cada parte. Entonces, en esta media hora que nos queda, lo que vamos a hacer es esto va a ser individual, en realidad, después vamos a hacer, porque como todos, digamos, somos todos demandados acá. Recibimos esta demanda y tenemos que contestarla. Vamos a ser todos demandados. Pero ahora para que lo puedan analizar, me parece, y discutir, está bueno igual que dividirlos en grupo, así que yo los voy a armar las salas, para que puedan discutir, si se acuerdan, pueden ir discutiendo de los elementos del enriquecimiento sin causa, que calculo que lo tienen presente, 1308 del Código Civil, recuerdan hecho lícito, un enriquecimiento, un empobrecimiento, nexo entre esas situaciones, ¿sí? Y la ausencia de causa, fundamental. Entonces discutan eso, y para la clase del jueves lo que vamos a hacer es que expongan o sea, eso va a ser después nota de oral para los que quieran exponer, y discutimos los argumentos de lo que sería la contestación de demanda, y después de eso vemos la resolución de los jueces, tanto en primera como en segunda instancia. ¿Sí? Disculpe, Hacemos la igual que exposición, Esperen, porque hay dos personas hablando al mismo tiempo. Levanten la mano. Gabriela, de Britos. hacemos igual que la exposición anterior, que te mandamos por correo electrónico para que quede... No, en esta no, porque lo vamos a discutir en conjunto como las otras clases con el profesor. La otra porque sí lo hicimos la actividad en grupo. Ahora la idea de que discutan en grupo es para que, digamos, ustedes puedan intercambiar y que vayan haciendo también un poquito de memoria de los cuasicontratos, del enriquecimiento sin causa específicamente, y bueno, y si quieren ir revisando y comparando y comentando entre ustedes, ya, digamos, esto va a ser después individual. Para el jueves lo discutimos entre todos. Pero ahora creo que va a ser mejor que los vaya a dividirse en grupo. Solo efectos prácticos. Y después teníamos a alguien más que preguntaba, ¿a qué me dicen si pueden mantener los grupos del anterior? Pasa que, no sé si quieren hablarse ahora, no sé, por WhatsApp. El tema es que yo, para dividirlos por sala ahora, no puedo elegir cada uno, porque tendría que ir armando la sala por cada uno y me va a llevar hasta la 1. Si los divido aleatoriamente es súper rápido. Pero después si quieren armar discusión. Ok, sí, en realidad lo que pasa es que no, a ver, Mía. Que no es necesario porque después no vamos a tener que poner en grupo. Claro, por eso, en realidad los divido nada más ahora para que comenten aleatoriamente entre ustedes, porque si no vamos a estar discutiendo ahora los 80 lo que van profe, creo que hay una opción que usted tipo habilita las salas y vos te podés unir. Vos podés elegir, ver, tipo, lo hago unirte. así, bueno, ahí va, vamos a probar, yo lo pongo libre y ustedes eligen a qué sala, o sea, se unen a las mismas salas que tenían el número de grupo. Voy a crear 10 grupos entonces. Vamos a probar como dice la compañera, a ver.
Ok, 10 grupos. Y pongo allá, permitir que los participantes seleccionen la sala, ¿sí? Así que cada uno selecciona la sala del mismo número que tenían en el grupo anterior, si se sienten más cómodos trabajando así. No, no está. Ok, no me dijo que no podía estar. Bueno, ahí abrí. Se lo podría mandar de nuevo, si no, y le digo que el anterior estaba mal. Sí. Sí. Lo puedo, si querés, lo puedo modificar. Yo ya se lo mandé en realidad, pero como lo habíamos modificado, capaz que justo hay que poner lo que habíamos expuesto. Y no. Claro. Sí, no sé. Sí. Igual dijo que hablemos de enriquecimiento sin causa, ¿no? Dale. Bien. Sí. Sí, espera. Buenas. Bueno. Otra vez, yo no te lo voy a decir. ¿Y vos querés hacerlo uno?
Tengo unos apuntes acá de fuentes de la obligación, que están los cuasicontratos. Si quiero lo puedo pasar al grupo. Pásalo, si yo también estaba leyendo, a ver, para acordarme bien. A ver si le llegó, ahí lo pasé. Es la primera parte, es que lo que había preparado para el segundo parcial de obligaciones, pero está todo eso. Yo tengo también que había preparado, porque yo estuve con este profe y Silvina el semestre pasado, y tengo lo que había preparado de las clases de enriquecimiento sin causa. Lo puedo pasar si quieren también. Vieron que ahí dice que los elementos son el enriquecimiento efectivo y el empobrecimiento correlativo, dice también lo que le pasé.
consulta, porque no entendí bien. ¿Qué parte somos nosotros, en este caso? Creo que demandados. Sí, los demandados, Demandados. dijo. Ah, genial. Perdonen, no leí la demanda, pero lo que yo le pasé hay un ejemplo de la obligación restituitoria, capaz que nos puede servir para contestarla. Gente, no sé qué les parece, a modo de organizar el trabajo. Si entre hoy y mañana temprano leemos todos, armamos el que pueda un argumento, y mañana les parece, no sé a qué hora, última hora, armar un Zoom y exponerlo entre todos y tomar el mejor argumento de lo que armamos. Porque ahora mucho no vamos a poder adelantar, porque tenemos que leer bien la demanda. Sí, si pueden, sí, yo hoy tengo que estudiar para laboral, pero mañana. Sí, yo estoy en la misma, tengo para hacer el viernes. Pero sí, me parece bien igual meter una reunión y leerlo todo. Mañana, aunque tarde noche, podría ser una reunión. Sí, porque es Sí, largo. yo puedo, después de las 9 de la noche puedo mañana, o a la hora que les quede bien. Es un ratito para más o menos armar algo. Sí, sí. Yo porque no nos va a dar el tiempo para leer todo hoy y armarlo en el rato que tenemos, pero Sí, claro, ya obvio. mañana ya lo vamos a tener por lo menos leído y poder armar un argumento, ¿no? Sí. No sé si vamos a volver al Zoom general o...
Hay que cortar. No sé. Hola chicos. Bueno, ¿todo bien por acá? ¿El caso lo pudieron descargar? ¿La demanda? Sí, 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 sí. Sí.
Vieron No lo que... pudimos leer todo. No, pues me imagino porque es una demanda larga, así que por eso hasta el jueves tienen para leerlo, para discutirlo, y después los argumentos de lo que vean lo discutimos todos en la clase. Resumo los hechos, porque quizás esto los va a ayudar a darse cuenta del contenido de la demanda y y de lo que ustedes tienen que pensar para contestarla, ¿sí? O sea, que son los argumentos en contra. Se trata de los hechos fueron dos hermanos, sí, hay dos hermanos. Uno de ellos tuvo un accidente de tránsito. A raíz de ese accidente de tránsito, sufrió lesiones que requirieron que estuviera hospitalizado, ¿sí? Y que recibiera, tratamiento médico, etc. Como la persona no tenía servicio médico acá en Uruguay porque era extranjero, era español, tuvo que pagar todos los gastos médicos de internación. Pero el que los pagó fue su hermano. El hermano pagó todo eso, naturalmente la persona estaba siendo hospitalizada, entonces el hermano paga los gastos médicos, ¿sí? Cuando el lesionado, la víctima, reclama por responsabilidad extracontractual contra la empresa y el conductor, el chofer de la camioneta que le provocó el accidente, reclama los gastos médicos, pero el juez se los rechaza en ese momento porque considera que él no tiene legitimación para pedirlos, porque en realidad el que los pagó fue el hermano, no fue él. Entonces no lo condenan al pago de los gastos médicos, no se los reintegran. Y por esa razón es que el hermano va y presenta su accionamiento, pero por enriquecimiento sin causa, contra esta empresa y contra el conductor que habían provocado el accidente, por los gastos médicos en los que él tuvo que incurrir. Ahora, el tema está en que ustedes analicen si es correcto o no enfocar la cuestión como un enriquecimiento sin causa. Los argumentos, digamos que ustedes ya saben en qué consiste el enriquecimiento sin causa, vean lo que argumenta la parte actora y después discutiremos si está correcto o no. ¿Sí? Bueno, los dejo porque ya vamos terminando. Sí, decime, Sebastián. No, que genial que se entendió. Perfecto, bárbaro. Gracias. A ustedes. Bueno, gente, entonces lo vamos armando y nos vamos comunicando, ¿les parece? Hablamos por el grupo. Sí, genial. Bueno, gente, nos vemos. Nos vemos. Yo voy armando algo y a medida que vaya armando lo voy pasando.